Vamos a libro de Hechos, capítulo 13. Amén. Hechos, capítulo 13. Y bueno, es recordar que cuando estudiamos la Escritura, la estudiamos en el deseo, en el anhelo de poder llegar a conocer y a entender cada día más el pensamiento de Dios y la voluntad de nuestro Elohim, de nuestro Dios. Amén. Porque en ella Él se revela. La Escritura no solamente hay quienes la ven desde el punto histórico, cultural o religioso, pero en realidad ella fue escrita y fue guardada para que los hombres que deseen y anhelen pueden llegar a conocer a Dios a través de lo escrito. Amén. Y hoy vamos a medida de este capítulo, aunque son hechos históricos de cómo se propagó las buenas nuevas de salvación a través de los discípulos y a través de las naciones, asimismo vamos a poder ver cómo Dios se revela en todo eso. Amén. Cómo Dios ministra nuestras vidas y cómo Dios fortalece nuestra fe, porque la Escritura lo que hace es, aparte de revelarnos, es fortalecer nuestra fe, que lo que hemos creído realmente cada día se haga mucho más fuerte en nosotros, y se hace más fuerte en la medida que entendemos y comprendemos lo que es Elohim, lo que es Dios nuestro Padre y lo que ha hecho por todos nosotros. Amén. Entonces, ese es el propósito de la Escritura, fortalecer la fe nuestra. Amén. Sí hay sonido, ¿verdad? Sí. Sí. Amén. Ok. Amén. Dice el capítulo 13 del libro de Hechos. Amén. Entonces ya lo leímos. El 13 dice: ahora bien, había en la iglesia o en la congregación que está en Antioquía. Esta Antioquía quedaba antiguamente en territorio de Siria. Amén. Hay otro Antioquía que vamos a conocer, pero que está en la parte de Asia Menor, lo que es Turquía hoy en día. Hoy en día las dos Antioquías están en Turquía. Amén. Dice que había allá en esta congregación profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger o Negro, Lucio el Cireneo o Cirene, y Manaén, colactáneo de Herodes el tetrarca. O sea, como que él fue criado por Herodes el tetrarca. Amén. Y Saulo, que conocemos como Pablo, ¿verdad? Entonces, estas 5 personas estaban allí en esta congregación y habían recibido, tenían los dones de profecía y de enseñanza. Amén. Recuerde que el propósito de los dones es edificar la congregación, que la congregación pueda ser edificada por aquellos a quien Dios les concede ser instrumentos de Él, a través de la profecía o a través de la enseñanza. Amén. No son títulos para que alguien se crea más que otro, sino que es para servicio a los que recién van conociendo de la fe. Amén. Y dice que estando estos ministrando al Señor, o sea, estando ellos sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los dejaron marchar, o los despidieron. Amén. Ahora, es importante que vamos viendo en estas cosas algo que, aunque no está escrito, pero se revela en la manera como Dios se revela, y es que claramente todo esto que se hace de escoger personas, de derramar dones sobre los creyentes, todo es hecho en la voluntad de Elohim, en su amor por la humanidad, en su amor por su creación, en su amor por Israel. Amén. Todo eso es para que
la obra, el plan que Él ha determinado para llevar la salvación hasta los rincones de la tierra se cumpla. Y entonces uno puede ver la grandeza del amor de Dios, de cómo Dios todo lo preparó, cómo Dios todo lo dispuso para que los hombres realmente tuvieran la oportunidad de llegar a oír acerca de la salvación que Él había preparado de antemano y que ahora se manifestaba a través de la predicación de la vida, de la muerte y resurrección de Yeshua el Mesías. Amén. Ahora, interesante que claramente vino primeramente esa salvación, vino primeramente al pueblo judío, porque de allí había de venir la salvación, y a partir de allí entonces sale hacia las naciones. Amén. Tristemente, dentro del pueblo judío, muchos no llegaron a entender y comprender este propósito de Dios, esta voluntad de Dios, pero Dios tenía sus planes para con las naciones, o para con los gentiles, como se conoce en la Escritura, de que todas las naciones pudieran conocer su obra, su salvación. Amén. Y ahí estamos incluidos todos nosotros, que hasta el día de hoy Dios ha sostenido. ¿Usted imagina que si el Mesías hubiera venido un tiempo atrás, nosotros no hubiéramos sido contados dentro de este grupo? Por eso es que dice la Escritura que Dios no retarda su promesa, sino que es paciente y es misericordioso, esperando que muchos procedan al arrepentimiento. En la medida que la venida del Señor se dilata, claramente las generaciones que están naciendo tienen la oportunidad de poder oír el mensaje y de poder congregarse también en lo que es la congregación de los santos, de los escogidos y de los redimidos por la sangre del Cordero. Amén. Dice que Dios entonces, o Elohim, entonces, en ese deseo, en ese amor de que las naciones también conozcan de su salvación, entonces llamó a estos hombres. Amén. Pero también recordemos que otra cosa que nos revela aquí es la sabiduría de Dios. Saulo o Pablo y Bernabé no hubieran podido hacer mucho si ya Dios no hubiera hecho una obra adelantada a ellos. Y es que recuerden que primeramente, ¿cuál era la condición de estas naciones a la que Pablo y Bernabé iban a ir? Primeramente, ya en estas naciones, en estas ciudades, ya estaban establecidos los judíos con sus sinagogas, mucho antes de que el evangelio saliera. Amén. Y por medio de esas sinagogas y por medio del pueblo judío, estos pueblos, estas naciones, pudieron oír la Torá de Dios, la ley de Dios, y oír acerca del Dios de Israel. Y luego dice la Escritura, que ya leímos, cómo Dios, por medio de la persecución que hubo contra los primeros creyentes, también se fueron hacia afuera de Jerusalén y de Judea, y fueron a otras naciones llevando el mensaje, unos hablándole a los judíos solamente, y otros hablándoles a los helenistas, a los griegos, ¿verdad? Y todo eso Dios lo está preparando para que ahora que se levanta, que llama a Saulo y a Bernabé, les van a ir a hacer una obra que ya está adelantada. Amén. Que ya la semilla se ha venido sembrando y se cumple lo que dice la Escritura. Cuando el Mesías le decía a los discípulos, ustedes van a entrar en la obra de otros. Otros labraron y otro es el que ciega, el que cosecha. Amén. Entonces, claramente hay personas, todos servimos a Dios, a veces hasta inconscientemente. Podemos servir a Dios porque claramente Dios nos lleva a propagar el mensaje sin que sea una carga, sin que sea una tarea. Una cosa es el que he llamado al ministerio, el que he llamado a servir, siendo maestro, siendo pastor, siendo profeta, siendo evangelista. Pues esa es su tarea, su llamado, es su obra. Pero cada uno de nosotros también participa del mensaje cuando damos testimonio a nuestros vecinos, a nuestros amigos, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de lo que Dios ofrece a la humanidad. Entonces todo eso va haciendo que todos de alguna manera participemos, unos directamente y otros indirectamente. Amén. Pero de todas formas Dios va haciendo la obra. Muchas personas que vienen a la fe a una congregación vienen porque un compañero de trabajo, o porque un vecino,
o porque un amigo les compartió la fe. Otros vienen porque oyeron la predicación, oyeron el mensaje y vienen, amén. Pero de todas formas, lo que uno ve es primeramente el amor de Dios, segundamente la sabiduría de Dios, cómo Dios lo dispuso todo de una manera que su plan se cumpliera, de que las naciones todas pudieran oír el mensaje de la salvación, amén. ¿Y eso qué es lo que hace? Cuando uno lee esas cosas, la fe de uno se fortalece. ¿Por qué? Porque sabemos que hemos confiado en un Dios primeramente que es sabio, en un Dios que es fiel, en un Dios que es poderoso, en un Dios que es inteligente, amén. Y eso es lo que cada día hace que nuestra fe se fortalezca y que nuestra confianza realmente en Él cada día se fortalezca de tal manera de que estamos dispuestos a poner nuestra vida en sus manos y que pase lo que nos pase, confiamos en que Él sabe lo mejor para nosotros, amén. Entonces eso es algo que tenemos que ir descubriendo en la Escritura, no solamente leerlo como una parte histórica de qué pasó o qué no pasó, o de la parte cultural o de la parte religiosa, sino de la parte espiritual, la parte que nos ministra a nosotros en nuestra fe, y poder ver cómo Dios en su poder y su sabiduría y soberanía tiene control y dominio de todas las cosas y lleva a cabo su voluntad con aquellos que quieren voluntariamente o que no quieren o que involuntariamente no quieren, amén. Así que dice que el versículo 4, así que el que escogió a Saulo y a Bernabé es Dios mismo, amén. El Espíritu Santo, por medio del ayuno y la oración, se reveló a través de la profecía que Saulo y Bernabé estaban siendo llamados para una obra que Dios los había escogido, amén. Así que esto no se trata de que los hombres determinen quién hace qué o qué hace qué, sino que es Dios el que concede el llamado y el que concede los dones para ese llamado, y que eso no lo hace más a aquel que es escogido, sino que al contrario le pone una necesidad, una obligación de servir, porque todo este llamado, toda esta obra de Dios de llamar a una persona para un servicio, para un ministerio, la palabra ministerio tiene que ver con servir, es para servir a la congregación, para que a través del don que recibimos la congregación sea ministrada, amén. Y eso no nos hace mayores o más unos que a otros, amén. Antes nos hace más responsables, amén. Dice el versículo 4, así que ellos, o sea, Saulo y Bernabé, enviados por el Santo Espíritu, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Llegando a Salamina, proclamaron la palabra de Dios. Chipre es una isla que queda en el Mediterráneo, frente a la costa de lo que es Turquía y Siria, amén. Dice, llegando a Salamina, que era una ciudad que quedaba en la punta de la isla, proclamaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, teniendo a Juan como ayudante. Claramente Pablo siguió lo determinado por el Mesías, ¿verdad? El mensaje va primeramente al judío y después al griego, claramente también aprovechando de que ya las comunidades judías ya estaban establecidas en estos pueblos, en estos lugares, amén, y que era mucho más fácil hablarle a personas que ya conocen que a personas que no conocen, y a través de ellos, pues claramente a través de las sinagogas vino mucha gente de las naciones que quisieron, que despertados por Dios al deseo de oír, venían a oír la Torá de Moisés y a los profetas, y allí pudieron también escuchar el mensaje de la salvación, amén. Dice que así que los judíos, sin querer, de cierta manera participaron también de que el mensaje pudiera ser propagado a las naciones, aunque muchos de ellos, tristemente, vamos a ver de que muchas de estas comunidades judías, muchos judíos no creyeron, pero también muchos sí creyeron, amén. Y ahí es ahí donde viene la separación, amén. Luego dice que tenían a Juan como ayudante, o sea, Juan estaba para ser en aquellas cosas que pues, se requería de él, amén. Y dice, atravesando toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto judío mago y falso profeta que respondía al nombre de Bar Yesúa.
o otros dicen como Bar Josué. Amén. Bar significa hijo, y hijo de Yeshua o hijo de Josué. Amén, según cómo según cómo se translitere el nombre. Sabemos que es judío y que claramente se hacía pasar por un profeta. Amén, como que Dios tenía revelación de Dios. Amén. Claramente se va a descubrir que es falso profeta por lo que va a pasar. Amén. Dice que mago significa que este hombre practicaba ciertas cosas, ciertas ciencias ocultas. Amén. Para engañar a la gente y para seducir a la gente. Igual que pasó con Simón el mago, ¿se acuerda? Allá en Samaria. Amén. Así que en el camino se va a encontrar con personas que, y esto nos va a demostrar una cosa que vamos a ver ahorita. Dice, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón inteligente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Elohim, de Dios. Este hombre, Bar Yeshua, o Bar Jesús, como se escribe aquí, estaba con el procónsul, lo que quiere decir que era como que a través de su posición, de querer mostrarse como profeta, o como de alguien que tenía algún poder de Dios, pues entonces procuraba ganarse la amistad del procónsul, que era el gobernador de esa ciudad. Amén. Recuerda que todo esto se hace es con el deseo de, toda esta gente usa este poder para ganarse a las autoridades y así poder tener ciertos beneficios. Amén. Pero el procónsul, habiendo oído tal vez de la fe, quiso oír directamente a Saulo y a Bernabé. Amén. Y dice que el 8 dice, pero se les oponía el mago Elimás, pues así se traduce el nombre. O sea, este Bar Jesús también se conocía como Elimás, o intentando apartar de la fe al procónsul. Quiere decir que este Elimás claramente se interponía para que el procónsul no tuviera contacto con Saulo y con Bernabé. Y uno se preguntará por qué. Amén, porque estaba interesado de que el procónsul no oyera acerca de la fe. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, y aquí en la escritura vamos a ver por última vez el nombre de Saulo. De aquí en adelante todas las referencias que vamos a tener de Saulo va a ser como Pablo. Amén. Por eso aquí el escritor pone en un paréntesis que también es Pablo, dando a entender que es el mismo. Simplemente que ahora, por alguna razón que no se explica, a Saulo se le pone este nombre de Pablo, que es muy parecido, simplemente que se cambia la primera letra. Saulo a Pablo. Amén. Dice que lleno del Espíritu Santo, Saulo, fijando los ojos en él, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? He aquí la mano del Señor ahora contra ti, y estarás ciego, y no verás la luz del sol por un tiempo. Y al instante cayeron sobre él tinieblas y oscuridad, y daba vueltas buscando lazarillos, o sea, gente que lo guiara. Viendo lo sucedido, el procónsul creyó maravillado, o también dicen otras traducciones espantado. Amén. Realmente viendo que un hombre quedaba ciego, así de esa manera, a causa de la doctrina o de la enseñanza del Señor. Después, luego dice que ellos zarparon después. Lo que vamos a entender es, una de las cosas que vemos en la Escritura, es que es mucho más difícil para aquel que es religioso, que está relacionado con una religión, oír el mensaje de salvación de Dios, que para aquel que no está relacionado con una posición dentro de una religión. Y eso lo vemos en el pueblo judío, en los líderes, ¿ven? Que los que tenían el control y el dominio de la religión sobre su pueblo. Lo vemos en Simón el mago, que quería embaucar a las personas a través de cosas espirituales o religiosas. Y lo vemos en este Bar Jesús, que se opone para que el procónsul no oiga acerca de la fe. Amén. Y uno se pregunta por qué. Porque claramente todo la fama que ellos o la posición que han adquirido, la han adquirido basado
en esa posición que ellos han cultivado. Amén. Ese deseo o ese interés de tener amistad con el procónsul o ser vistos como personas especiales o que tienen algún poder o alguna revelación, pues les da cierta posición y ciertas ventajas. Pero eso también ata a esas personas, los ata a ese interés. Y cuando viene la revelación de la verdad, entonces claramente viene el temor de que ahora todo lo que yo fabriqué y todo lo que yo hice se va a descubrir que es vano, que en realidad no tengo ningún poder, que en realidad no soy nada ni nadie. Amén. Y entonces claramente por eso era que este hombre estaba tan empeñado en oponerse a que el procónsul oyera a Saulo, porque en el momento que Saulo y Bernabé le expresaran la verdad, y claramente Dios también para ayudarlos, ¿qué hizo Dios? Pues le concede esta palabra a Saulo para que entonces declare la ceguera sobre este hombre. Amén. Y entonces claramente eso lo que hizo fue que el procurador pues se alarmara, ¿verdad? De ver que no solamente estaba oyendo la verdad, sino que aparte está viendo el poder de Dios realmente obrando a través de aquel que se oponía y resistía. Amén. Y generalmente la oposición a la verdad viene de aquellos que han querido establecer su posición, su fama o sus puestos de poder basados en la religión que ellos han establecido. Y claramente cuando viene la verdad, entonces los confronta, y muchos de ellos, en vez de arrepentirse y en vez de reconocer que estaban en un error o que no lo hicieron voluntariamente, sino que creyeron que lo que ellos enseñaban, que lo que ellos predicaban era la verdad, en vez de arrepentirse, lo que hacen es que resisten a la verdad, porque lo que tienen temor es de perder lo que ellos han obtenido y han construido, que fue lo que le pasó tristemente a los líderes del judaísmo, que es lo que le pasa hoy en día a muchos líderes de diferentes denominaciones y de diferentes del catolicismo, que ya una vez que se han sentado en el poder y eso les da ciertos beneficios y han logrado ciertos intereses, ahora no quieren renunciar a ellos. Amén. Y si alguien se levanta para hablar la verdad, lo que van a tratar es de qué, de ver de cómo callarlo o cómo oponerse a esa persona. Amén. Y esto es, por eso que es más fácil para el pueblo que no está comprometido en este tipo de ambiente o de posiciones, es más fácil oír la palabra y dar oídos a la palabra. Amén. Y por eso que nuestro llamado no es ir a contradecir a los líderes, sino hablarle al pueblo, manifestar la palabra, enseñar la palabra, revelar la palabra, y que Dios tenga misericordia, y que aquel que tenga oídos y aquel que preste oídos a lo que el Señor está hablando, entonces realmente pueda recibir la luz que Dios quiere revelarle para que pueda ver lo que Dios realmente está trayendo a su vida. Amén. Entonces, esa es Ahora, vemos una vez más que en el amor de Dios hacia la humanidad, hacia la salvación de las almas, hacia las naciones también y hacia los judíos, Dios también no solamente manifiesta su verdad, sino que está dispuesto aún también a avergonzar a aquellos que se oponen, a aquellos que se resisten. Amén. Y hace cosas como estas, mostrar un poder que realmente no es de Pablo ni es de Bernabé, sino que es de Dios mismo, de Elohim mismo, que viene para realmente apoyar la predicación del Evangelio, de las buenas nuevas. Amén. Así que claramente si Dios llama a alguien para que se enfrente a este tipo de oposición, a este tipo de confrontación, Dios mismo también lo va a empoderar para que la gloria de Dios se manifieste en la verdad que se predica. Amén. Y Dios va a revelar su poder también a favor de la predicación de su verdad y de su palabra. Amén. Luego sigamos aquí, dice que después de que esto sucede, ellos, después de zarpar de Pafos, Pablo y sus compañeros fueron a Perge de Panfilia, pero Juan se alejó de ellos y regresó a Jerusalén. Esto está escrito aquí porque más adelante vamos a ver que se formó un conflicto por causa de Juan. Amén. Pero vamos a dejarlo allí, solamente que allí está la información. Ya el autor Lucas nos va poniendo
algunas señales de lo que más adelante pues nos va a estar relatando. Amén. Y claramente nos va contando el primer viaje, porque este realmente es el primer viaje misionero que hace Saulo y Bernabé hacia las naciones. Amén. Luego que han zarpado de la isla de Chipre, ahora llegan a tierra firme otra vez, a lo que hoy en día es Turquía. Amén. El país de Turquía. Y ahí se van a adentrar un poco en lo que es Asia Menor. Dice que ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía, la de Pisidia. Creo que ya hablamos de otra Antioquía, ¿verdad? La que estaba en Siria. Esta es Antioquía, la de Pisidia, que está en el centro de lo que es la península de Turquía. Dice, y entrando a la sinagoga en el día de Shabbat, en el día de reposo, se sentaron. Recuerden que esa era la costumbre de Saulo, y primeramente a toda población que llegaba, primeramente iba a la sinagoga, porque era allí donde tenía la oportunidad de poder expresarse primeramente a los judíos y también al pueblo que allí se congregaba. Amén. Dice, después de la lectura de la ley, de la Torá y los profetas, los principales de la sinagoga se dirigieron a ellos diciendo, varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Amén. Y de aquí sabemos de que algo que hemos aprendido ahora, ¿verdad? Que en el Shabbat, en las sinagogas, se estudia dos porciones, una porción de la Torá y una porción de los profetas. Amén. Que es lo que se estudia dentro de la congregación dentro de lo que es el judaísmo. Y el mesianismo también ha tomado la misma tradición, la misma costumbre, ¿verdad? De estudiar la Torá y de estudiar una porción de los profetas en cada Shabbat. Amén. Ahora, esto es importante porque en el capítulo 15 vamos a ver de que Jacobo, cuando habla acerca de la instrucción para los gentiles, dice que a Moisés se lee cada Shabbat en la sinagoga. Quiere decir que las personas van a aprender de la ley, van a aprender de lo que ocurrió, de lo que Dios ha hecho, es en la sinagoga, cuando se lee la Torá y se lee a los profetas. Amén. Claramente también dentro del pueblo cristiano esto se perdió. Ya no se estudia la Torá, ya no se estudia a los profetas. Amén. Sino que se toman temas o porciones para expresar un mensaje, amén, una exhortación o algo así, pero se perdió el estudio, ¿cómo sería? Consecutivo de lo que es la Escritura, amén, que es lo que recomendamos. Por eso hacemos este tipo de estudio nosotros, ¿verdad? De ir libro por libro y capítulo por capítulo. Tampoco nos apegamos a la costumbre y la tradición del judaísmo, que solamente es la Torá y ciertas porciones de los profetas. Tampoco se lee toda la Escritura, amén, mucho menos los libros del Nuevo Pacto, porque ni siquiera los tienen allí, ¿verdad? Entonces para nosotros es obligación leer no solamente la Torá y los profetas, sino también leer todo, amén, y es mejor para nuestra fe, para la edificación de nuestra fe, amén. Dice que entonces Pablo, después que se le concedió que hablara, dice el versículo 16, entonces Pablo, recuerda que aquí en adelante ya no se nombra más Saulo, sino Pablo, se levantó y haciendo señal de silencio con la mano dijo, varones israelitas y los que teméis a Elohim, oíd. Solamente no se refiere a ellos como judíos. Amén. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que el llamado es ¿para quién? Para todo Israel. Amén. Y los judíos, aunque se identifican como judíos primeramente por su tribu, segundo por el reino de Judá y tercero por la religión que ellos establecieron, la forma de religión. Entonces claramente pues se les determina como judíos, pero en realidad ellos también son parte de Israel, de las 12 tribus, porque Israel son 12 tribus. Amén. Dice que se refiere a ellos como israelitas y a los temerosos de Elohim. ¿Quiénes son los temerosos de Elohim?
allí estaban. ¿Por qué israelitas? Porque también dentro de los judíos habían unos que llamaban prosélitos. ¿Quién eran los prosélitos? Los prosélitos eran gente de las naciones que no era judía, pero que se hicieron judíos por medio de la enseñanza en las sinagogas y decidieron hacer pacto con Dios y entrar en el pacto de la Torá. Amén, en el pacto de la ley. Y claramente pues había un proceso, los judíos les hacían un proceso de enseñanza y también los circuncidaban para que pudieran entrar a ser parte de lo que era la comunidad judía. Y ya ellos participaban como judíos, amén, y adoptaban las costumbres y las tradiciones del judaísmo. Pero había otros, gente de la ciudad, de las poblaciones, que eran de las naciones, que no eran judíos, que no hacían ese paso, no daban ese paso de hacer el voto del pacto, de entrar en el primer pacto, de circuncidarse y de entonces asumir toda la tradición y toda la costumbre judía, sino que estaban ahí simplemente para oír, y de lo que oían pues lo aplicaban a su vida, pero sin hacer ese voto, de ese paso de aceptar el pacto, el primer pacto, amén. Y por eso es que Pablo reconoce que allí hay judíos de origen judío, judíos por conversión, y están los temerosos de Elohim, Yireh Elohim, amén, en hebreo se dice así. Entonces a ellos es que claramente viene el mensaje. Ahora, Israel, porque de entre los convertidos de las naciones al judaísmo, mucha gente de esa era descendiente de las 10 tribus que fueron llevadas a Siria y a toda esa región, amén. Luego dice el 17, y aquí ya empieza Saulo a traer lo que es el mensaje en sí. Dice, el Elohim de este pueblo de Israel, amén. Fíjese que el gran énfasis que hace Saulo en Israel y no en los judíos, porque el Dios es Dios de ¿qué? Dios de Israel, no solamente de los judíos, sino es Dios de todo Israel. Y eso es bueno que nosotros lo entendamos así, porque claramente con el judaísmo solamente se habla del Dios de los judíos, pero nosotros como israelitas hablamos del Dios de Israel, amén. Dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo durante la permanencia en tierra de Egipto, y con brazo levantado lo sacó de ella. Y aquí va a tomar su primer mensaje Saulo a las congregaciones, y es muy parecido al mensaje que dio, el primer mensaje que dio Pedro o Kefas ante los judíos, amén. Fíjese que hay ciertas cosas que no cambian en el mensaje y que son básicas para que la gente entendiera el mensaje de la salvación, amén. Primeramente, ¿quién es el que ha promovido todo esto? Dios. Dios es el que ha escogido a Israel. Dios es el que va a salvar a Israel, amén. Entonces dice, empiezan a contar la historia de lo que Dios ha hecho con Israel, no con los judíos solamente, sino con Israel, porque los judíos eran parte de Israel y son parte de Israel, amén. Entonces claramente él va a hablar de todo lo que Dios ha hecho con Israel, de cómo Israel fue llevado a Egipto, cómo descendió a Egipto y cómo allí lo esclavizaron, y cómo entonces Dios lo sacó con brazo fuerte y los liberó de la esclavitud de Egipto, amén. Y dice, y cómo por un tiempo de 40 años lo soportó en el desierto. ¿A quién? A Israel, amén. Lo soportó porque recuerde que allí pasaron 40 años para que muriera esa generación que salió mayor de 20 años de Egipto. Toda esa generación que salió mayor de 20 años de Egipto, toda esa gente murió en el desierto, excepto 2, ¿verdad? Y dice que el 19 dice, y habiendo destruido 7 naciones en tierra de Canaán, dio en herencia la tierra de ellas. O sea, claramente aquí se establece de que Israel, la tierra que ellos tomaron fue porque Dios se la entregó, y Dios se la dio, y se la dio de tal manera que les dio poder para derrotar las
naciones que allí estaban. Amén. Probablemente sabemos que por la historia que Israel no hizo completamente como Dios le ordenó. Amén. Luego dice que, y como por 450 años después dio jueces hasta el profeta Samuel. Él va narrando aquí parte de lo que es la historia de Israel. Amén. Y entonces pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, un varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Amén. Pero después, el 22 dice, pero después de ponerlo, recuerda que Dios quitó el espíritu sobre Saúl, porque Saúl no obedeció a Dios. Amén. Dice, pero después de ponerlo, les levantó a David como rey, de quien dio también testimonio diciendo, hallé a David, el de Isaí, un varón conforme a mi corazón, el cual hará todos mis deseos. Amén. O sea que Dios conocía el corazón de David y sabía que David iba a hacer lo que él realmente quería hacer. Amén. Realmente Dios conoce el corazón de todos y sabe quién lo va a obedecer y quién no lo va a obedecer. Amén. Ahora, ¿por qué nombra Saulo toda esta historia hasta David? Porque aquí viene lo más importante del mensaje. Dice, de la simiente de o sea de David, conforme a la promesa, Elohim levantó a Yeshua por Salvador para Israel. Amén. Y aquí ya introduce entonces a Yeshua como descendiente de David, que es una promesa que Dios ha hecho a David, ¿verdad? De que de su simiente levantaría al Mesías. Amén. Y claramente aquí empieza ya a hablar lo que es. Dice, después de Juan, el 24 dice, después que Juan predicó antes de su llegada un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, y cuando Juan terminaba la carrera decía, ¿qué pensáis que soy yo? No soy yo, sino que detrás de mí viene uno de quien no soy digno de desatar la sandalia de sus pies. O sea, Juan es puesto por Saulo aquí o por Pablo aquí como testimonio de que Dios lo señaló, sabiendo que Juan fue conocido entre los judíos como profeta. Recuerde que ese fue el temor por el cual los judíos no pudieron contestarle al Mesías cuando le dijo si el bautismo de Juan era de los hombres o era del cielo. Y ellos no pudieron responder. Amén. Porque claramente, primeramente temían al pueblo, que el pueblo tuvo a Juan por profeta. Y Pablo está tomando ese testimonio de Juan, a quien el pueblo reconoció como profeta, para testificar de que Yeshua era el cumplimiento de la promesa de Dios y que Yeshua era el ungido que Dios había señalado. Amén. Eso es bien importante. Para nosotros leerlo, eso no tiene importancia. Pero para Saulo, que está dando un mensaje a los judíos, está introduciendo la promesa de Dios, está introduciendo a Yeshua, esto era bien importante. Para que el pueblo comprendiera realmente por qué era que tenían que creer que Yeshua era el Mesías. Amén. Luego dice en el 26 dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Elohim, para nosotros fue enviada la palabra de esta salvación. Amén. Recuerde que el testimonio que da Saulo es que Dios levantó a Yeshua como Salvador. Amén. Y aquí el énfasis de salvación no está basado en la liberación física, sino en la liberación espiritual. Amén. Dice el 27, porque los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, no reconociendo a o sea, a Yeshua, ni las voces de los profetas que se leen cada Shabbat, cada día de reposo, las cumplieron al condenar. O sea que los líderes judíos, los líderes del pueblo, cumplieron la palabra de Dios aún sin ellos quererlo, al rechazar primeramente a Yeshua y segundo al ellos ¿qué? Matarlo. Y fíjense que es interesante porque tanto Pedro como Pablo testifican de que realmente la muerte del Mesías fue por causa de ¿quién? De los judíos, de los líderes. Ahora, eso no quiere decir que por eso son criminales la descendencia de ellos. Amén.
fueron esta generación lo que hizo eso. Ya los que siguen después de ellos no son culpables de lo que ellos hicieron. Ahora, tienen que conformar la fe, si confrontan la fe o no la fe. Amén. Pero sí es importante determinar de que los mismos discípulos claramente reconocieron que la muerte de Yeshua fue por causa de los mismos judíos, que los que hicieron la parte física fueron los romanos, otra cosa, pero los que procuraron la muerte de él fue el pueblo judío, los líderes. Amén. Luego dice, y no hallando causa alguna de muerte, pidieron a Pilato que lo matara. Más claro no puede estar. Amén. Y cuando cumplieron todas las cosas que habían sido escritas acerca de él, bajándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Pero Elohim lo levantó de entre los muertos, y se apareció durante muchos días a los que subieron juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos ante el pueblo. Pablo no puede ponerse como testigo de eso porque él no estuvo allí. Así que tiene que recurrir al testimonio de los 11 discípulos que habían quedado. Amén. Y que claramente que pues ya era algo que era un hecho conocido, porque ya recuerda que ya han pasado muchos años, ya han pasado más de tal vez de 15 años después de la resurrección del Mesías. Amén. Así que ya el tiempo ha venido avanzando. Dice que y se apareció durante muchos días a los que subieron juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también os traemos las buenas nuevas de la promesa que fue hecha a los padres, pues Dios la ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Yeshua, como también está escrito en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y que lo levantó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, lo ha dicho así: os daré las misericordias y fieles promesas hechas a David. Por lo cual dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, ciertamente habiendo servido al propósito de Elohim en su propia generación, durmió, fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿A qué está refiriendo Saulo al decir esto a ellos? Claramente, porque ¿cuál es el evento más glorioso de la salvación? Mediante Jesús el Mesías. La resurrección. Sin la resurrección no hubiera habido mensaje. Porque ¿de qué hubiera servido que Jesús hubiera existido y hubiera muerto y hubiera quedado como un buen maestro, un buen siervo de Dios, un buen profeta? Pero en realidad, ¿qué testimonio se daba de eso? El punto central de la fe es la resurrección de Jesús el Mesías, de creer de que Él está vivo y de que no volverá a haber corrupción, de que no vuelve a morir y que está a la diestra del Altísimo. Amén. Ahora, ¿por qué Saulo cita a David? Porque claramente, aunque David sirvió a Dios, David murió, pero David aún está en su sepulcro. ¿Qué significa que vio corrupción y que Yeshua no vio corrupción? Que su cuerpo no se descompuso. Amén. Cuando dice que vio corrupción, quiere decir que David, en su proceso natural de muerte y de descomposición, pues todo su cuerpo se descompuso. Amén. Y está aún ahí en su sepulcro. Amén. Pero Yeshua, recuerda que él resucitó ¿a cuántos días? Al tercer día, cuando recién el proceso de descomposición estaba comenzando. Eso científicamente se puede demostrar, ¿verdad? Por lo tanto, cuando se dice que él no vio corrupción, quiere decir que realmente él no estuvo ni siquiera el tiempo para que su cuerpo se descompusiera. Amén. Y que Dios lo levantó al tercer día. Ahora, esa es la base de nuestra fe, porque es por esa resurrección, por esa glorificación que Dios ha hecho de él, que entonces ahora nuestra fe en él es que realmente nos justifica. Amén. Para eso Dios lo levantó, lo resucitó, para que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de la fe en él. En eso va la justificación. Sin esa resurrección
no habría habido justificación para nuestra fe. Amén. Luego dice que sea pues sabido, bueno, el 38, sea pues sabido, varones hermanos, que por medio de hablando de Yeshua, ¿verdad?, os es anunciado el perdón de los pecados, de todas las cosas que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés. Gracias a o sea, gracias a Yeshua, es justificado todo el que cree. Ahora, ¿cuál es el mensaje principal de las buenas nuevas? El anunciar el perdón de pecados por medio de la fe en Yeshua el Mesías. Ahora ellos podrían decir, ¿qué pecados? Entonces, Saulo les trae aquí un punto bien importante. De todo aquello que no podéis ser justificados por medio de la fe, por medio de la ley. Quiere decir que la ley nos da, o la ley daba a Israel el conocimiento de lo que era pecado, de lo que se debía hacer y de lo que no se debía hacer. Amén. Pero nadie era justificado delante de Dios si violaba el mandamiento, si transgredía el mandamiento, fuera que hiciera lo que no se debía hacer o que no hiciera lo que se debía hacer. Eso no justifica a nadie. O sea, nadie es justificado por violar el mandamiento. Por eso en la Escritura que Dios no tendrá a nadie por culpable. Amén. O Dios no tendrá a nadie por inocente. Todo aquel que viola el mandamiento claramente no se puede justificar. Amén. Inclusive los que lo hacían involuntariamente. Amén. Tenían que, una vez que se daban de cuenta que habían cometido un pecado o que habían cometido una falta, tenían que ir y presentar un sacrificio para poder para que la culpa fuera perdonada. Amén. Por la culpa que ellos cargaban al enterarse de que habían pecado. Amén. Así que claramente recuerde que no hubo nadie o no hay nadie que pueda guardar toda la ley como la guardó Yeshua el Mesías. Amén. Por lo tanto, porque a él la Escritura misma lo pone que fue sin pecado. En él no hubo pecado, sino que Dios cargó el pecado de todos nosotros sobre él. Pero humanamente no hay nadie aparte de él que realmente pueda justificarse de que no haya pecado. Por eso dice la Escritura que no hay uno justo, o no hay justo que haga el bien y nunca peque. O sea, por muy justo que un hombre sea, siempre va a cometer una falta. Amén. Voluntaria o involuntariamente, pero va a cometer la falta. Amén. Entonces, toda esa culpabilidad. Ahora recuerde que esta gente vive en el extranjero. Ahora, ¿por qué es tan importante este mensaje? Porque todas estas personas, todos estos israelitas que viven en el extranjero, tienen un problema. Ni siquiera pueden presentar sacrificios a Dios por sus pecados. Amén. Están allá solamente confiando en que Dios les perdone. Pero ahora viene Saulo a decirles, ¿sabe qué? Por medio de la fe en Yeshua, de quien se ha dado testimonio de esto y esto, ahora Dios nos ofrece el perdón de pecados. Podemos ponernos en amistad con Dios nuevamente, reconciliarnos con Dios. Si alguno ha pecado, si alguno se ha apartado del camino, ahora es el momento de que pueda ser reconciliado, porque ese es el mensaje de la reconciliación. La gente lo toma como que, a veces el mensaje como que no es bien entendido, porque mucha gente no entiende que lo que Dios ofrece es el hecho de que borrón y cuenta nueva. ¿Amén? Pero muchos dicen, no, que es que aún no estoy preparado para eso, como que, o sea, realmente no tienen la fe de que Dios puede realmente no solamente perdonarnos, sino liberarnos del poder del pecado para que uno pueda vivir una vida honesta y fiel delante de Dios. Amén. Pero todo aquel que rechaza el mensaje, la oportunidad, pues realmente se niega a sí mismo. Amén. Se condena a sí mismo. Dice que, ahora, ¿cuántas veces se puede arrepentir una persona? ¿Cuántas veces es ofrecido este perdón de pecados? Una sola vez. Amén. Una sola vez Dios está dispuesto a decirte, ¿sabe qué? Te perdono todo lo que has hecho hasta el día de hoy. No importa el pecado, no hay pecado
que Dios no pueda perdonar por la fe en Jesús el Mesías, pero te perdono para que aquí en adelante camines rectamente. Amén. Y para eso Dios va, más adelante vamos a ver cómo Dios nos va a ofrecer la ayuda y la capacidad para poder nosotros vivir en ese camino, sin pecar, apartándonos y aborreciendo toda maldad y toda impiedad y toda injusticia. Amén. Porque Dios no solamente nos va a perdonar, sino que ahora también nos tiene que capacitar para que nosotros podamos vivir en esa vida de libertad de pecado. Amén. Pero claramente depende de cada uno de nosotros. Amén. Así que dice, por eso es que ahora Saulo le va a decir estas palabras a ellos, dice, el 40 dice, cuidad pues, no sea que os sobrevenga lo dicho en los profetas. Mirad, menospreciadores, asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que de ningún modo creerías si alguien os la relatara. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Los profetas anunciaron esto, aunque esto lo dice el profeta Amós, ¿verdad? Y interesante que lo dice en cuanto a que Dios va a levantar a otro pueblo para destruir al pueblo de Dios, para castigarlo. Y ahora está usando Pablo estas palabras para decirles, mira, que ya esto es bien difícil de creer, pero hay que creerlo. Y lo estamos contando para que lo crean, aunque no les pase a ustedes lo que ya está profetizado, que aunque alguien se los diga, no lo vayan a creer. Amén. ¿Qué es lo que realmente ocurre cuando la gente rechaza el mensaje? Amén. Dice que al salir, el 42, al salir ellos, les rogaban que en el Shabbat siguiente, en el día de reposo siguiente, les hablaran las mismas palabras. Ahora, recordemos algo muy interesante. ¿Qué día era que la gente de las naciones aprendieron a congregarse? Un día de reposo. La gente iba a la sinagoga a oír de la enseñanza de los judíos, de la enseñanza de la Torá, de la ley y de la enseñanza de los profetas. Y no había otro día más que el día de reposo, porque los judíos guardaban el día de reposo. Y era el único día que la gente podía oír acerca del Dios de Israel. Y esto es bien importante porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por qué entonces, por qué debemos guardar el día de reposo? Porque es el día que siempre se ha guardado. Desde que se establecieron las sinagogas y las congregaciones, claramente Dios también estableció un día de reposo, y ese día se usó ¿para qué? Para congregarse y oír el mensaje de Elohim. Amén. Más adelante aquí vamos también a hablar acerca de cuando se habla del primer día de la semana que se reunían, por qué es que se reunían y cuándo era ese primer día de la semana. Amén. Pero recuerde, el Mesías no vino para cambiar la Torá. Moisés, los discípulos, ni el mismo Pablo vino para cambiar la Torá. Vinieron solamente ¿para qué? Para cumplirla. Amén. Y parte de esto, claramente, como judío, Saulo mismo, pues también se congregaba el día de reposo. Recuerda que el día de reposo no se podía hacer ninguna actividad, ninguna obra, excepto se congregaban era para estudiar la escritura. Amén. Entonces, porque más adelante vamos a ver que la escritura habla de que se reunían el primer día de la semana. ¿Y para qué era que se reunían? Amén. Entonces, y recordemos que en el Shabbat lo que se estudiaba solamente era ¿qué? En la sinagoga. Recuerden que solamente se estudiaba la ley, la Torá y los profetas. Pero ahora hay una enseñanza que hay que traer, y que esa enseñanza no se va a traer en la sinagoga porque no lo van a permitir. ¿Cuál enseñanza hay que traer ahora? La enseñanza de Yeshua, de la obra de Dios en Yeshua. Todo lo que Dios quería enseñar a través de eso, todo lo que debíamos entender de esa obra. Esa enseñanza es la que se va a traer en lo que se habla, que se congregaban el primer día de la semana, que era después, cuando terminaba el Shabbat, se reunían el sábado por la noche para partir el pan y para compartir enseñanza. Amén. Eso hay que tenerlo bien claro, porque por eso es que hay tanta confusión en cuanto a esto. Amén. Luego dice que
le pidieron que regresara el próximo Shabbat, y dice, el 43 dice, y disuelta la reunión, muchos de los judíos y de los prosélitos, y aquí ya los nombra los prosélitos, judíos convertidos, ¿verdad?, de las naciones, que adoran al Elohim, siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablando con ellos, los persuadían a permanecer fieles a la gracia de Dios. Amén. Solamente que quedaron tan interesados en querer saber más que le pedían a Pablo que les explicara más, ¿verdad?, que les enseñara más acerca de ello. Al siguiente Shabbat, o el siguiente día de reposo, se congregó casi toda la ciudad a oír la palabra del Señor, del Adón. Pero los judíos, viendo a las multitudes, se llenaron de envidia y blasfemando contradecían las palabras que Saulo o Pablo hablaba. Fíjense bien, ¿a qué judío se refiere aquí? A los dirigentes de la sinagoga y a los que tenían algún rango de autoridad dentro de la comunidad judía. Ahora, ¿por qué? Porque claramente, ¿qué iba a pasar ahora? Que todo el sistema, recordamos que el Shabbat pasado hablábamos de cómo la idea por la cual vino, por la cual se formó el judaísmo, fue un deseo de proteger al pueblo, de que el pueblo ya no pecara más contra Dios, de que el pueblo no se apartara de Dios. Y por eso se hizo ese vallado, que es lo que hoy se conoce como el judaísmo, que son todas las tradiciones que propusieron los rabinos y los escribas y los doctores de la ley, para tratar de unir la actividad diaria del judío con la Torá. Pero que eso tristemente después los destacó, de tal manera que no pudieron desprenderse de eso. Y se aferraron tanto a eso que cuando vino Jesús el Mesías, entonces no pudieron entender lo que Dios estaba haciendo. Pero recuerde, todo este vallado de mandamientos que fueron impuestos por los rabinos y todo esto, fue con buena intención, fue el deseo de proteger al pueblo, de que el pueblo no pecara, no transgrediera el mandamiento de Dios. Pero ahora entonces, ¿qué pasa? Que los hombres, claramente, buscando intereses personales, siempre en todo el hombre, en su egoísmo, en su vanidad, en su orgullo, en su interés, siempre usa las posiciones y las religiones, ¿para qué? Para mantener sus posiciones, ¿verdad? Y a muchos de ellos no les convenía que ahora Jesús traía una nueva enseñanza, una nueva doctrina, no una nueva ley, una nueva enseñanza en cuanto al mandamiento de Dios. Amén. Y ahora también vemos que los judíos de esta sinagoga y de la mayoría de sinagogas empiezan a tener celos de cómo la gente empieza a querer oír el mensaje de las buenas nuevas. Ahora, ¿qué pasa con ellos? ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con el sistema que ya hemos formado, que ya hemos establecido? Era muy fácil, simplemente era adaptarlo, ¿verdad? Pero ellos pensaron que lo iban a perder todo. Y recuerden que los judíos también tenían su posición política delante de los gobernadores y todas estas gentes. Tanto así que vamos a ver cómo ellos movían a los mismos gentiles, a los mismos pobladores, los movían a perseguir a aquellos que predicaban el mensaje. Amén. Así que dentro de la religión hay poder. Y los hombres saben eso. Y por eso que muchos hombres se disfrazan de una falsa fe para aprovecharse del poder que puede dar la autoridad o la posición religiosa. Amén. Y eso hasta dentro del mismo cristianismo ocurre. Amén. No es algo que es de otras religiones, sino que de nuestra propia religión es. Amén. Luego dice que entonces, pero los judíos viendo, el versículo 45 capítulo 13 de Hechos, versículo 45 dice, pero los judíos viendo a las multitudes se llenaron de envidia y blasfemando contradecían las palabras que Saulo hablaba. Recuerden, no son todos los judíos que estaban allí, sino que el grupo que realmente tenían un liderazgo. Amén. Pues claramente les fue la envidia a los que los movió el celo. Amén. Ahora, ¿fue el celo realmente de querer proteger la congregación? ¿O fue el celo de querer proteger su posición y sus intereses? Amén. Eso. Recuerde que es más fácil para una persona que no tiene ningún contacto con la religión de esa manera, creer que para aquel que está envuelto en esto. Amén. Así que Pablo y Bernabé dijeron con todo denuedo, a vosotros primero era necesario que se hablara la palabra de Elohim, o sea, a los judíos. Pero ya que la rechazáis
y no os consideráis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Claramente Pablo comprende que ya hizo su tarea y que ya no le queda más remedio sino que asumir la tarea que Dios le había encomendado, que era consagrarse o dedicarse a los gentiles. Recuerda que los gentiles, estamos hablando de la gente extranjera de las naciones, amén, a quienes debía llevarle el mensaje. Y que no fue Dios el que los rechazó, sino que fueron los mismos hombres. Ahora recuerde que dentro de estas comunidades no todo el mundo rechazó el mensaje. Mucha gente de las comunidades judías o muchos judíos aceptaron el mensaje, pero principalmente los líderes de estas comunidades fueron los que no rechazaron el mensaje porque vieron un peligro para ellos, a sus posiciones, a sus intereses. Lo mismo que les pasó allá en Jerusalén, y lo mismo que le pasó a este hombre de Bar Jesús, que también se oponía para que el procónsul oyera el mensaje. Amén. Ahora, ¿qué vemos aquí? Una vez más, ¿qué vemos aquí? El amor de Dios por las almas, no solamente por el pueblo judío, sino por las naciones. Todo esto está dentro del plan de Dios. Todo esto está diseñado y está dispuesto por Dios para que su mensaje siga corriendo. No importa cuántos se opongan, cuántos resistan, el mensaje tiene que seguir para que alcance a todos aquellos que realmente habrán de oír y habrán de disponer sus oídos. Amén. Así que esto no se trata de entrar uno a controversiar con nadie. Si a alguien no le gustó, no le agradó, si alguien se opone, pues hasta luego, me voy para otra parte. Amén. Así que esto no es de discutir ni de debatir con nadie. Es cuestión de que hablemos lo que Dios nos ha dado a hablar. El que quiera oír, que escuche, y el que no, bien puede seguir su camino con todo el dolor del alma, porque sabemos que no rechaza a uno, sino que está rechazando a Dios y lo que Dios está dando. Amén. Dice que el 47 dice: porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz de las naciones, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Así que Pablo era como una antorcha que iba llevando la luz gloriosa del Evangelio de Yeshua el Mesías. Y los gentiles, al oírlo, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyendo todos los que estaban destinados a la vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por la región. Quiero detenerme aquí en esta parte donde dice que y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Esta expresión, junto con otras, se ha tomado para establecer una doctrina que se llama la doctrina de la elección. Como que Dios eligió a unos para que fueran salvos y a otros para que no fueran salvos. Claramente eso es contrario a la Escritura, porque claramente el mismo Yeshua el Mesías establece que la fe es una semilla. Amén. Y que esa semilla puede brotar, puede nacer, puede crecer, pero no puede llegar a no fructificar. La verdadera semilla de la fe es aquella que va a permanecer, va a nacer, va a crecer y va a fructificar. Pero puede ser que haya fe que crezca, pero que no fructifique. Amén. Entonces claramente Dios no determina quién se salva y quién no se salva. Es la fe de los hombres. Somos nosotros mismos los que determinamos creer o no creer. Claramente Dios, desde antes de la fundación del mundo, sabía quiénes van a creer y quiénes no van a creer, pero no fue porque Él los influenció, ni porque Él los preparó, ni porque Él los hizo así, sino que Él en su sabiduría y en su poder sabe quién va a creer, quién va a oír y quién no va a oír. Inclusive sabe quién va a creer y quién no va a permanecer. Porque la fe se puede tener por un tiempo. Es lo que estableció Jesús en la parábola de la semilla que cae en el camino, la semilla que cae entre piedras, la semilla que cae entre espinos. Eso es fe. Y es de gente que ha creído y puede creer por un tiempo, pero después de un tiempo son vencidos por las preocupaciones, por las aflicciones, por las persecuciones, por los problemas. La fe se puede apagar, pero es fe. La doctrina de la elección, la doctrina de los salvos siempre salvos, niega eso.
Porque ellos dicen, no, pues es que la salvación no se puede perder porque lo que pasa es que ellos no creyeron. No, la Escritura dice que sí creyeron, que creyeron por un tiempo. Es posible creer por un tiempo y después dejarse vencer. Por eso dice que el que permanezca hasta el fin, quiere decir que hay un camino que recorrer, porque la fe es progresiva. La fe no está determinada al momento que tú crees. Tú tienes que conservarla, tienes que guardarla, tienes que fortalecerla para que al fin fructifique. Amén. Y cuando fructifique, entonces habremos logrado lo que Dios nos quiere, habremos alcanzado lo que Dios nos quiere dar. Así que eso de salvo siempre salvo no es verdad, no es conforme a la Escritura. Esa doctrina de la elección tampoco es conforme a la Escritura. Amén. Dios no determina a unos para salvación, a otros no. Dios sabe que hay pueblo que va a creer y Dios sabe que hay pueblo que no van a creer. Pero eso está determinado bajo la voluntad del ser, de la persona, del hombre. Amén. Así que para que entendamos esto, porque de aquí, por eso es que hay tantas divisiones dentro del cristianismo, porque cada denominación inventa o establece una nueva doctrina, una nueva enseñanza. Amén. Porque a ellos les parece, porque es que, y claramente todos justifican a través de la Escritura sus doctrinas. Pero si uno va entendiendo lo que Dios va revelando, y entonces uno sabe a quién creerle, porque claramente las personas que establecen esta doctrina de la elección o de salvo siempre salvo están negando lo que Jesús mismo enseñó. No están reconociendo que Jesús mismo dijo que algunos por un tiempo pueden creer y después su fe puede menguar o puede desvanecerse. Amén. Él mismo lo dijo, así que tenemos que creerle a quién, a nuestro Señor, a Jesús, a Él, Mesías, y a la palabra que nos fue revelada. Amén. Luego dice que pero los judíos soliviantaron a distinguidas mujeres adoradoras de Dios y a líderes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de sus territorios. O sea, el procedimiento siempre es el mismo en la persecución. ¿Qué hacían los judíos de Jerusalén, los líderes, para que la gente no creyera en Jesús el Mesías, para que no lo siguieran? Pues los amenazaban, o les decían que era un mentiroso, que estaba engañando al pueblo, y una cantidad de cosas, ¿verdad? Asimismo, estos líderes, entonces, se aprovechan de la fe de las personas para hacerles ver de que esto es un peligro, que esto está en contra de lo que ellos han establecido, y por lo tanto, entonces, hay que rechazarlo y hay que destruirlo si es posible. Y esta gente porque dije que estas mujeres que creían en Dios, amén, pero realmente no tenían el conocimiento o no se dieron la oportunidad de querer oír lo que Dios quería realmente hacer, y le creen. Y es cuando los hombres anteponemos lo que los hombres establecen que lo que Dios quiere establecer. Uno tiene que darse la oportunidad de oír. Por eso Dios manda, y la Escritura manda, escudriñarlo todo. No hay que tener temor de escuchar, sino que hay que prepararnos para saber discernir qué es verdad y qué no es verdad, qué es conforme a la verdad y qué no es conforme a la verdad. El problema es cuando nosotros no nos preparamos o que Dios nos prepara para nosotros discernir si lo que fulano o sutano dice es conforme a la Escritura y es conforme a la verdad de Dios o no. Amén. Y por eso que tenemos miedo, y los líderes, ¿qué es lo que más influyen? Miedo al pueblo. No oigan, porque entonces lo van a engañar, lo van a confundir. Pero tampoco les enseñan, tampoco los preparan para que ellos puedan discernir lo que escuchan. Amén. Y aquí no estamos para infundir temor, sino que cada quien tenga la libertad de escudriñar y de oír. Pero recuerde, tienes que prepararse, es tu responsabilidad prepararte y pedirle a Dios que nos capacite para discernir si lo que se dice es conforme a la voluntad de Dios y la verdad de Dios o no, porque si no, entonces también nosotros corremos el riesgo verdaderamente de ser engañados también por nuestra negligencia. Amén. Y termina diciendo este capítulo 13: entonces, o sea, Pablo y Bernabé, sacudiendo el polvo de sus pies contra ellos, se fueron a Iconio. Pero los discípulos quedaron llenos de gozo y del Espíritu Santo. Quiere decir que Dios logró su propósito. Hubo un grupo que escuchó, hubo una congregación que escuchó, y por lo tanto, pues se quedaron gozosos y llenos del
espíritu. Amén. Mientras que ellos hicieron lo que el Mesías recomendó a los discípulos, ¿verdad? Dice que cuando os echen de una ciudad, ¿qué tienen que hacer? Sacudid el polvo de vuestros pies sobre ellos. Amén. Como señal de que ellos estaban rechazando la fe, el mensaje. Amén. Así que vemos que todo esto es obra de Dios, obra de la fidelidad, del amor y del poder de Dios para con su creación. Recuerde, Dios amó su creación de tal manera que reveló a su Hijo, y en ese amor estuvo dispuesto de que su mensaje, no importa a la oposición de los gobiernos y de los hombres, su mensaje llegue hasta el último rincón de la tierra, porque ese es el amor de Dios y la fidelidad de Dios para con todos nosotros. Y todo aquel que cree realmente, al escuchar todo esto, toda esta revelación de la Escritura, es para fortalecer nuestra fe. ¿En quién hemos creído? Amén. Hemos creído en un Dios que es fiel, en un Dios que es poderoso, en un Dios que nos ha amado, que aun cuando estábamos lejos en nuestros pecados y en nuestras injusticias y maldades, Dios nos concedió el poder que oír su mensaje. Amén. Y buscar de Él y reconciliarnos con Él. Y esto es para todo el mundo, para todo el que quiera oír y para todo el que quiera creer. Amén. Dios es poderoso y Dios es bueno, y Dios va a fortalecer la fe de cada uno de nosotros conforme nosotros también busquemos ser fortalecidos, porque dice la Escritura que Dios se revela a aquel que lo busca, a aquel que lo anhela. Dios a todo aquel que le pide también le concede. Amén. Así que todo está en que nosotros fortalezcamos nuestra fe. Amén. Vamos a dejarlo allí, mis hermanos, y damos lugar a algún comentario, alguna pregunta. ¿No, por favor?